Y esto lo que nos está dando es conocimiento, y nos está dando argumentos, y nos está ampliando un criterio para poder de alguna manera presentar argumentos sólidos en contra de por qué la Iglesia Católica y otras iglesias afectan nuestra sociedad y por ende afectan nuestro mundo. Así que yo tengo el honor, de verdad, es un agrado, para mí es un gusto enorme poder dejarles con Ricardo. Como les conté, yo he tenido la oportunidad de compartir escenario con él y en realidad siempre ha sido pues muy interesante y muy acertado todo lo que podemos aprender de él. Así que se los dejo, pero paso el micrófono. Gracias. No, muchísimas gracias Jorge, realmente por esta intervención, por esta participación, y con lo que ha dicho José, aunado a lo tuyo, me vienen como dos importantes interrogantes, dos importantes aristas, porque por un lado, ahora que José es doctor en inteligencia artificial, ¿qué es realmente lo que define la vida? Que sean componentes de carbono 14 y ácido desoxirribonucleico, o que haya una conciencia de la existencia. Yo creo que es una inquietud que últimamente me ha estado pues atormentando. Lo siguiente es que, recuerdo una de las conferencias que hizo televisadas, ¿verdad?, donde aparece don Ricardo, que dice: ateos unidos jamás serán vencidos, ¿verdad? Que me da un poco de gracia porque la gente cree que el hecho de que seamos ateos es que somos antiteístas, o sea, que estamos quemando iglesias, que estamos atacando al otro, ¿verdad? Y por favor, o sea, a la luz, parados a un sistema disque democrático, pues el otro tiene derecho de creer en lo que le plazca. No obstante, les ejemplifico de la siguiente manera: en los años 80, Estados Unidos, para aplacar la proliferación de las pandillas en Los Ángeles, determinó que, por cierto, eran políticas muy parecidas a las que utilizó Japón para evitar el auge de la Yakuza, que si alguien estaba, qué sé yo, un miembro en cualquier otra parte del Estado, viendo televisión o lo que fuera, y otro integrante de la pandilla cometía un crimen, esa persona también era responsable, también era culpable por el derecho de membresía. Entonces, si uno dice, pues bueno, a ver, no nos toca emitir esa valoración moral de si todos los sacerdotes son malos o están engañados o qué sé yo, pero el solo hecho de que formen parte de una organización que a portas es corrupta nos deja demasiado que pensar. Yo ahora, pues también, con grandísimo grado de cederle la palabra al autor en cuestión. Ricardo. Gracias. Buenas noches con todos. Creo que la palabra que me puede calificar hoy día en mi vida es ser activista. Activista del libre pensamiento. Hace algunos años, en los años 90, era predicador católico. Prediqué desde México hasta la Patagonia durante 3 años. En algún momento de mi vida, el castillo de naipes que había construido se me cayó. Ahora digo en buena hora. Como estos son 3 libros los que he escrito, y cada uno es una de esas etapas por las que pasé. Yo tengo un concepto muy claro de lo que es el hombre frente a la Biblia. El católico que apenas conoce el forro de su Biblia y repite o escucha los domingos un par de frases que le comunica el cura, que muchas veces le entra por acá y le está por acá. El segundo tipo de persona es el evangélico, que conoce mucho más de la Biblia, pero solo las partes que le convienen. Y el tercero, que es aquel que conoce bien la Biblia, porque ha tenido las ganas y ha hecho el esfuerzo de leerla, la conciencia,
y que lo más probable es que se va a convertir en ateo. Así de sencillo. A raíz de mi actividad como predicador católico, durante 3 años y haciendo vida misionera, tuve que leer la Biblia. Y conocí a la iglesia por dentro, a la iglesia católica. O sea, vivía en seminarios, en conventos, en lugares donde solo conviven los curas y las monjas y los seminaristas. Si hay algo que aprendí es de que si existe Satanás está ahí adentro, no ahí afuera. Y eso a mí me espantó. O sea, me hizo caer el castillito de naipes que había hecho. Yo soy abogado. Tengo un buen estudio de abogados. Cerré mi estudio y decidí que si alguna obligación tenía como ser humano en este mundo era encontrar mi propia verdad. O sea, estaba saliendo del catolicismo decepcionado, pero estaba en el limbo. O sea, eso no es cierto, eso no es verdad, pero tengo que encontrar qué cosa es la verdad. Decidí largarme a vivir a Israel. Me metí dentro de la muralla de Jerusalén porque consideré de que como ahí se habían formado las 3 religiones más importantes del mundo, algo tenía que encontrar. Efectivamente, a las 3 semanas comencé a decepcionar. Encontré cosas como que con un poco de cuidado, de dinero, algo de esfuerzo se podía todavía encontrar las astillas de la cruz donde fue crucificado Cristo. Cuando hice mi cálculo, llegué al convencimiento de que esa cruz debe haber tenido como 200 kilómetros. Porque se sigue vendiendo las astillas. Y si ustedes no lo saben, entérense de que en todas las iglesias católicas del mundo existe un pedacito de esa astilla. Y si multiplican el número de iglesias por las astillitas, que todas son distintas porque no hay 2 iguales, o sea, pertenecen a diferentes árboles, uno comienza y yo me di cuenta en ese momento, gran parte de lo que es la iglesia es simplemente poder económico. Cuando entré a Egipto, y me fui por un par de meses, tuve la suerte de convivir con gente que conocía muy bien de arqueología y de egiptología. Y ahí conocí a un personaje que había nacido en el solsticio de invierno, que cuando él nace, el faraón que estaba en el reinado en ese momento, tuvo miedo de que ese bebé lo iba a derrocar y por lo tanto mandó a matar a todos los niños menores de 2 años de la aldea, del pueblito donde había nacido este hijo de Dios, el primogénito, que fue presentado en el templo egipcio, que a los 12 años desaparece, regresó a los 30, predicó, sanó, un día lo traicionaron, murió crucificado y también resucitó al 3er día. Si yo les preguntara quién es, no faltará alguien que me va a decir ese es Jesucristo, pero no. En la cultura egipcia ese personaje se llama Osiris Horus. Tiene la misma historia. La única diferencia es de que Osiris Horus tiene una antigüedad de 5.000 años, o sea, solo 3.000 años de diferencia. Cuando seguí caminando me encontré en la India que existe otro personaje que se llama Krishna, que no es tan antiguo, pero que
más o menos son 1000 a 1200, 1500 años, de acuerdo a las teorías, anterior a Jesucristo. Si uno llega al sudeste asiático, puede encontrarse que Buda también tiene una historia parecida, ¿no? Su concepción virginal, cómo nació y todo, muy parecido. Tiene 600 años de antigüedad. En este librito tengo relatado 40 hijos de Dios anteriores a Jesucristo. 39 de ellos han pertenecido a la mitología. Uno de ellos es excepcional, de acuerdo a la Iglesia. Y esa excepción es de que en el caso de la Iglesia nos dicen de que él sí, no obstante de tener la misma historia de los otros, apareció un día en el mundo y en los evangelios está relatada su vida. Un día me propuse resolver una pregunta. ¿Hay algo original en los evangelios? Porque conforme fui viajando y descubriendo y leyendo, me encontré, por ejemplo, de que Lázaro, la historia de Lázaro, pertenece a los egipcios. Incluso el nombre es muy parecido. Nosotros le llamamos Lázaro, pero los egipcios le llaman L' Lazarus. En esa historia aparecen dos mujeres que se llaman Marías, que lo encuentran a Osiris Horus saliendo de Betania, el nombre equivalente en la religión egipcia, y le dice: oye, si no te hubieras ido, no se hubiera muerto Lázaro. Y dice: no se preocupen, eso se ha producido para que Dios pueda mostrar su poder. Condúzcanme a donde está la tumba, y lo llevan, y cuando está frente a la tumba, Lázaro dice: la rueda, la piedra que está frente a la tumba, se acerca y le dice: Lázaro, levántate y ven. No les he contado la historia del Evangelio, les acabo de contar la historia de la religión egipcia, que fue copiada con puntos, con comas, con nombres, porque ni siquiera se dieron la molestia de cambiarlos. Todas las historias del Evangelio, con excepción de un par, son simplemente plagios, son simplemente copias que se han obtenido de otras fuentes. Por eso es que este libro se llama Cristianismo, la estafa más grande. Esa fue la primera etapa de mi desarrollo. Soy abogado. Un día me propuse discutir en términos legales la existencia de Jesucristo. Y me propuse presentar una especie de demanda judicial ante un tribunal imaginario para defender algo que he investigado y que está escrito en este libro, que es el segundo, que dice: lo siento mucho, pero Jesús nunca existió. Me estoy refiriendo al Jesús de los Evangelios. No dudo que pueda haber habido un personaje, quizás con el nombre de Jesús, al cual se le atribuyeron todas estas historias y se construyó el Jesús que hoy conocemos, que es distinto al Jesús de los Evangelios. Y se construye finalmente la religión. Hasta ahí no he afirmado en estos libros que soy ateo, porque considero que el libre pensamiento, el escepticismo, el
ser agnóstico o ser ateo, que finalmente no interesa cuál sea la clasificación que cada uno adopte, es consecuencia de un camino distinto al camino religioso. En el camino religioso normalmente es una iluminación. Un día tenemos una revelación, entre comillas, y encontramos que existe ahí un personaje imaginario al que le llamamos nuestro Señor y Salvador, y que con eso cambiamos nuestra vida. En el otro lado, en mi experiencia por lo menos, llegar hasta donde he llegado ha sido materia de muchos años de investigación, de conocer gente como Jorge, como los amigos que he conocido en la América Latina en los últimos 5 años, de participar, de leer y de pensar. Si puedo graficar de alguna forma qué ha sido este proceso, debo decir con toda sinceridad que ha sido la forma de desesclavizarme mentalmente. ¿Por qué no puedo seguir siendo católico? Porque, como seguramente sucedió con cada uno de ustedes, nadie me consultó. Un buen día, cuando hemos tenido algún uso de razón, nos hemos enterado de que somos católicos. Y a partir de ahí hemos comenzado a identificar una serie de símbolos, de ceremonias, de enseñanzas que nos han ido esclavizando, que nos han ido quitando la libertad que tenemos como seres humanos. Yo pienso que los seres humanos nacemos libres. Y cuando digo nacemos libres no tenemos prejuicios, que los prejuicios los incorporamos a nuestra humanidad conforme nos van educando religiosamente. Por lo tanto vamos perdiendo esa libertad innata de seres humanos. La primera parte de este libro reclamo que el hecho de que, como cada uno de ustedes pueda reclamar, no puedo seguir siendo católico porque nadie me lo consultó, me lo impusieron. En segundo lugar, ¿por qué no puedo seguir siendo católico? Porque ese libro llamado Biblia, principalmente el Antiguo Testamento, más pertenece a un ser maligno que a un Dios amoroso. Cuando digo esto, simplemente me estoy refiriendo a los relatos que están en el Antiguo Testamento. Me da la molestia de hacer un capítulo, unas 30 hojas de este libro, un diccionario de diversas circunstancias. Por ejemplo, en qué partes ustedes encuentran homicidio, muerte, incesto, prácticas sexuales aberrantes, para que, si no tienen tiempo de leer completamente la Biblia, se guíen por ahí. Y me he dado la molestia de transcribir cada uno de estos versículos, porque normalmente no leemos, simplemente no leemos. O sea, los he puesto ahí para que cada uno verifique, y si cree que lo que he transcrito no es cierto, lo compare con su Biblia. Normalmente hay, por lo menos en grandes rasgos, una uniformidad en cuanto a las Biblias. Hay 1700 versiones en este momento. No hay dos versiones que sean exactamente iguales o que lleven al mismo mensaje, lo
cual es una demostración de que esa no es la palabra de Dios, porque no puede el autor supuesto de esa Biblia ser discriminatorio en cuanto al mensaje que le doy a uno y el mensaje que le doy a otro. Me he preguntado en este libro algo que también he tratado en estos otros. ¿Qué cosa es el catolicismo? ¿Es el catolicismo el reflejo de los evangelios? No. Hoy día los evangelios son la parte que menos importa dentro de la Iglesia Católica. Yo personalmente creo de que si la Iglesia se hubiera mantenido dentro del mensaje de los evangelios, sería un movimiento respetable. Lamentablemente no puedo decir lo mismo. Hoy día lo digo sin ningún problema, es un movimiento, una institución criminal. ¿Por qué? Por su historia y por todos los elementos que se han ido incrementando, juntando a este llamado credo religioso católico. No voy a hacer la exposición de cada uno de los sistemas filosóficos que forman el catolicismo de hoy día, pero sí debo decir, por ejemplo, que el fundador del cristianismo ha sido Pablo, no ha sido Jesús. Que una parte importante del movimiento católico han sido Platón, ha sido Filón de Alejandría, ha sido Constantino, año 300 y tantos, y que dio lugar a un hecho histórico. Constantino quería encontrar un movimiento religioso que le pudiera dar una ventaja política en el mundo, simplemente eso, y considero que lo que buscó Constantino es aquella religión, aquel movimiento religioso que más le permitiera lograr sus objetivos. Y cuando uno es necio, como Constantino, lo que busca es un socio que también sea necio. Y encontró que uno de esos varios movimientos cristianos que existía en esa época, específicamente el de Eusebio, se prestó a la necedad de firmar, de establecer un convenio, y se vendieron los principios por un plato de lentejas. O sea, los evangelios se dejaron de lado y simplemente se negoció. O sea, a Eusebio y compañía, que era uno de los varios grupos que pululaban en la Roma, le interesó el poder mundano, o sea, el poder. Y como Constantino se lo ofrecía, lo aceptaron. Y cuando Constantino les dijo, pero para que yo les dé el poder, ustedes tienen que adaptarse a determinadas reglas que yo les voy a poner. Una de ellas era, ustedes tienen que aceptar la idolatría. Y tuvieron el cuajo de modificar el segundo mandamiento del Antiguo Testamento. Si ustedes leen el Éxodo, dice: el segundo mandamiento es: no te harás estatua de nada de lo que haya aquí en el cielo o en la tierra. No te harás imagen, no te harás estatua. Y ese ya no es el segundo mandamiento. Ahora se ha cambiado por otro. Pero se negoció eso. Y lo que había transcurrido durante 300 años de ser un movimiento, este movimiento cristiano, en el que históricamente se sabe que no tenían imágenes, ni estatuas, ni se practicaba idolatría, nuevamente regresó. ¿Por qué? Porque la gente
que pertenecía a los otros movimientos religiosos lo exigían porque lo tenían en la sangre, eran idólatras. Al comienzo la iglesia era un movimiento en el que no le dio ninguna cabida a la mujer. Si ustedes estudian su Biblia van a encontrar de que en el Nuevo Testamento María, la madre de Jesús, es mencionada 12 o 14 veces y siempre con un rol secundario. Cuando se hace esta negociación, Constantino le hace ver a Eusebio que no, o sea, para que podamos acumular la mayor cantidad de gente dentro de esta religión, es necesario que nuevamente le demos la importancia de vida a la diosa femenina, a la que estaba representada por Isis. Y se incorporó todo el concepto de la filosofía y la historia de María. Y finalmente, entre varias otras cosas, se incorpora la Trinidad. Si ustedes también analizan su Biblia, van a encontrar que la Trinidad no es un tema que es tratado dentro por lo menos los textos originales de la Biblia, sino que la Biblia ha sido manoseada para incorporar el tema de la Trinidad, especialmente Juan y la coma del versículo 7. Esto quiere decir de que en mi concepto la iglesia, el movimiento católico que ha llegado hasta nuestros días es un híbrido, una mezcla en un solo saco de un montón de diferentes filosofías, de diferentes modos de pensar que fueron construyéndose a través del tiempo con el único objetivo de administrar un poder temporal. ¿Y qué sucede? Mi padre también era abogado y él me enseñó alguna vez que cuando se hace un contrato entre dos necios, siempre va a triunfar el más necio de los dos. En este caso triunfó la Iglesia Católica, que casi se apodera del mundo. Por lo tanto, no hay un movimiento auténtico, no es una religión revelada, y por eso yo no puedo seguir siendo católico. Para que este híbrido mal hecho triunfe en el mundo, necesitaba dos condiciones adicionales: la fe y los dogmas. La fe es, mira, bienvenido a la iglesia, pero tu cerebro, tu intelecto, tu mente la dejas en la puerta. Acá adentro no te sirve. Y el segundo elemento, los dogmas. O sea, vas a aprender, que son como 44 dogmas que son de lo más ilógicos, pero que para que formes parte de este club tienes que aceptarlos como ciertos. Como por ejemplo, les voy a dar uno. ¿Ustedes recuerdan que se celebra el 8 de diciembre? La Inmaculada Concepción de María. ¿Ustedes se han puesto a pensar en realidad qué cosa es lo que celebramos? Y que es fiesta nacional en Perú, no sé si de acá. En el año 1854, cuando estaba de Papa Pío IX, se dieron cuenta de que, o alguien por ahí salió con que si Jesús había sido concebido por María y María tenía el pecado original, ¿cómo podía ser posible que hubiera traído al Hijo de Dios, una persona nacida con el pecado original? Entonces, en su elucubración llegaron al convencimiento de que había que involucrar a la abuela. O sea, y ahora entiendan el nombre,
la Inmaculada Concepción, no de Jesús, lo que se celebra es la Inmaculada Concepción de María. O sea, a partir de 1854 se termina de construir el mito de María y se dice de que la Madre de Jesús fue concebida también en forma inmaculada, o sea, sin que hubiera sexo entre los abuelos. Este es un dogma. Los católicos lo repiten, lo celebran, y por supuesto me imagino de que a aquellos que lo conocen les debe dar mucha vergüenza hablar sobre él. No puedo seguir siendo católico porque la Iglesia Católica se ha convertido en una organización de pedófilos. De pedófilos que encubren a sacerdotes que cometen estos delitos contra los niños. Sin necesidad de ser abogados, ustedes saben de que el que encubre se convierte en cómplice. Y la complicidad es también un delito. Cuando una organización encubre, tapa o se vuelve cómplice de estos delitos al más alto nivel, es una organización criminal. Así de sencillo. Y no me estoy inventando nada, no estoy exagerando nada. Simplemente hay que decirle a las organizaciones lo que son. Y para mí la Iglesia Católica es una organización